El contenido de esta presentación no debe ser considerado como recomendación de comprar o vender algún instrumento financiero. La información contenida está destinada para fines educativos e ilustrativos solamente y no se debe considerar como asesoramiento de inversión. Los instrumentos financieros que se negocian en la bolsa de valores tienen riesgos que cada persona debe evaluar antes de colocar su dinero en este mercado. Esta semana ha sido fuertemente hacia la baja, con mucha volatilidad. Básicamente han habido algunas cosas que creo que han catalizado esta bajada durante la semana. Una de ellas es que el petróleo nuevamente está en caída libre, está en menos de 35 o 36 dólares. Hay nerviosismo en el mercado por la decisión acerca de las tasas de interés que va a ser la próxima semana. El siguiente miércoles la Fed dirá por fin si es que se suben o no las tasas en este mes de diciembre. Otra cosa que ha sucedido durante esta semana es que el yuan ha caído a su nivel más bajo de los últimos 4 años durante esta semana. O sea, ese es otro tema que preocupa, ya que China está empujando un poco que su moneda se devalúe, porque es una forma de vitalizar un poco también su economía, que está también un poco, digamos, en forma mucho más lenta de lo que estaban acostumbrados. Y todo por el momento en el mercado, todo es sentimental, ¿no? O sea, toda esta caída, todo este nerviosismo es básicamente sentimental, ya que fundamentalmente prácticamente nada ha cambiado. A no ser, digamos, de lo que estábamos viendo las últimas semanas, el petróleo estaba manteniéndose nomás por los 40 dólares, un poco más. Ahora estamos por debajo de los 40, entonces eso puede ser que haya sido un catalizador adicional, pero sigue siendo todo demasiado sentimental y va a seguir siendo así hasta el próximo miércoles. Hasta el siguiente miércoles, como ya les había comentado la anterior semana, va a haber mucha volatilidad y bueno, esperemos que después del miércoles realmente se defina qué va a suceder en el mercado, ya sea hacia arriba o hacia abajo, pero que se defina de una vez. En cuanto a la información fundamental que hemos conocido durante la semana, el Consumer Credit ha estado por debajo de lo esperado. Se esperaban 18 billones y se han presentado 16 billones. Es un número bastante bajo, bastante más bajo de lo que se esperaba, pero creo que tampoco esto ha sido un catalizador para que el mercado reaccione de esa manera. En cuanto a los JOLTS, que es un dato que espera la Federal Reserve, ha dado un reporte de 5.38 millones y comparado con el anterior que se había conocido que era 5.53, entonces ha caído un poco. Pero no creo que sea un número bastante significativo como para que la Federal Reserve no decida subir las tasas tampoco. En cuanto a los datos de empleo, los initial claims han estado algo más elevado de lo esperado, ya que se esperaba 269.000 y se ha reportado 282.000. Los continuing claims se esperaba 2.167.000, se ha reportado 2.243.000, también más elevado de lo que se esperaba. Y los datos de inflación, el Core PPI, se esperaba un 0.1 y se ha reportado más bien un 0.3%, lo cual en este caso es algo que la Fed está esperando, que la inflación suba un poco. Y en este caso sí se ha dado una subida interesante en el Core PPI. Y en el PPI lo propio, ya que se esperaba una caída, una deflación del menos 0.1%, y se ha reportado un 0.3% de inflación. Entonces es interesante. Los retail sales se esperaba un crecimiento del 0.3% y se ha presentado un 0.2%, algo más bajo de lo esperado, pero tampoco es nada de alarmarse. Lo alarmante sería que esto sea negativo, digamos, ¿no? Que los retail sales, además tomando en cuenta lo que ha sido el Black Friday y todo esto, sea un dato, digamos, no muy bueno, sería preocupante, pero ha estado bastante bien, decente, digamos. Y finalmente el Michigan Sentiment, que se esperaba un 91.6, se ha reportado un 91.8, prácticamente alineado con lo que se esperaba. Así que los datos están por ahí. Como os digo, básicamente es sentimental todo lo que está sucediendo en el mercado y esperemos que esto más o menos se defina el próximo. Desde el punto de vista técnico, bueno,
Como les dije, esta semana ha sido básicamente todos los días el mercado ha caído, menos el día jueves, que ha tenido algo de recuperación, pero toda la semana ha sido prácticamente hacia la baja. Ahora la vela de hoy viernes ha cerrado por debajo de esta línea de soporte y de resistencia que se había identificado antes. Es más, en una anterior caída del mercado, tal como podemos ver en el gráfico, esta línea de soporte se confirmó como tal, ya que el mercado cerró cerca de esta línea y de ahí volvió a rebotar hacia arriba. Ahora, puede ser que esto vuelva a suceder, es decir, que el mercado se recupere un poco la siguiente semana, pero como están las cosas y esperando la noticia de la Fed, probablemente el mercado siga cayendo los primeros días por lo menos de la semana, es decir, que llegue a niveles más bajos, inclusive de repente llega hasta los 2000 puntos, porque estamos muy cerca de eso, a los 2000 o por debajo de los 2000, y ya estamos además también muy cerca del promedio móvil de 500 días, lo cual puede significar un nivel de soporte también interesante. O si se rompe este nivel de soporte, es decir, si se rompe el promedio móvil de 500 días, podría ser una señal más bien mucho más bajista aún. Pero yo creo que por lo menos lunes y martes podría ser que el mercado siga mostrando caídas hasta que se defina finalmente el tema de la Federal Reserve, o de las tasas de interés más bien. El índice de miedo en el mercado, obviamente, también esta semana ha subido bastante. Hoy justamente ha cerrado por un poco más de los 24 puntos, por encima de la línea esta de soporte y de resistencia también que habíamos identificado hace un tiempo. La anterior semana habíamos cerrado en 14.81, ha subido prácticamente algo menos de 10 puntos de lo que cerró la anterior semana. Se nota que hay nerviosismo en el mercado, porque este índice básicamente lo que mide es la gente empieza a comprar contratos put para protegerse y no le importa pagar, aunque estén caros los contratos, no le importa pagar esos contratos para protegerse. Entonces es por eso que este índice sube. Esa es la relación que existe. Cuanto más put la gente adquiere, o los inversionistas, los traders adquieren, entonces este índice sube. Entonces es por eso es que se nota que hay más nerviosismo en el mercado en estos días. En cuanto a la razón de contratos put y call, la anterior semana habíamos cerrado en 0.9, esta semana ha cerrado en 1.08, lo cual tampoco muestra demasiado, o sea, este índice por lo menos muestra bastante neutralidad. No es un número mucho más grande que 1, así que como les digo, bastante neutral en todo caso la razón de contratos put y call. La siguiente semana, sin duda, lo que más importante que se está esperando es la decisión de las tasas, que va a ser el día miércoles a las 2 de la tarde, hora de Nueva York, y esto seguramente va a catalizar finalmente lo que va a suceder en el mercado de aquí por lo menos hasta fin de año o inclusive comienzos del próximo año. Se espera que se suba un 0.25, es decir, que las tasas de interés suban a 0.5. Veremos qué va a suceder, pero sin embargo hay otros datos interesantes que también podrían en todo caso afectar, aunque la decisión ya debe estar tomada. No creo que algunos datos que se vayan a conocer la siguiente semana vayan a influir en la decisión, pero se va a conocer datos complementarios acerca de la inflación, como el Core CPI y el CPI, algunos datos de la construcción, Building Permits, Housing Starts, que son importantes. Y después de la decisión de la tasa, el día jueves, como siempre, los initial claims, los reclamos iniciales, los reclamos que continúan, pero toda la atención en el mercado va a estar centrada el día miércoles a las 2 de la tarde para saber la decisión de las tasas. Así que todos vamos a estar esperando eso, y mientras tanto hay que estar alertas, porque va a haber mucha volatilidad, y lo cual también puede representar algunas oportunidades de hacer transacciones de corto plazo, puramente especulativas, aprovechando esta volatilidad que hay en el mercado. Ok, entonces ya nos estaremos viendo la siguiente semana, seguramente con muchas novedades y con mucho para hablar según lo que suceda durante esta semana que viene. Gracias por ver el análisis, y nos estaremos viendo el siguiente.